Bueno, bienvenidos a este video. En este caso vamos a continuar con las estructuras de control que ya hemos estado viendo en los videos anteriores. Eh, bueno, aquí les pongo un diagrama para que vean dónde estamos ahorita, en este momento donde vamos, para que se ubiquen. Tenemos las estructuras secuenciales, que son los programas que ya hicimos al principio, donde no se tiene que tomar ninguna decisión en ningún camino. No hay, no hay estructuras, digamos, lógicas donde tú tengas que tomar una decisión. Luego tenemos las estructuras de control, que son las estructuras condicionales, que es el if simple, que ya lo vimos, el if else, el if anidado, que era de muchos ifs, el switch, que también ya vimos, y bueno, que este no lo vamos a poner ahorita. Luego tenemos las estructuras repetitivas. Las estructuras repetitivas son las que vamos a ver en los siguientes videos. Se supone que vamos a hacer, bueno, en este caso vamos a hacer dos videos porque el while y el do while vienen juntos. Se puede hacer el while solo y el do while también aparte, pero les voy a explicar en qué radica la diferencia entre aplicar el while y el do while. Luego tenemos el for o para. Y por último las instrucciones de salto, que serían el break y el continue, que esas son las últimas que vamos a ver. Entonces en el próximo video, en este video vamos a hablar sobre el while. Bueno, primero les voy a explicar un poco para qué nos sirven las estructuras de control. Las estructuras de control son para repetir una instrucción varias veces, cierto número de veces, sin estar que nosotros mandando a pantalla condicionales como el if o el else, sino que vamos a mandar instrucciones automáticas, pero muchos, cientos o a veces miles de instrucciones. Entonces para eso se utilizan los loops. En la vida real, ¿dónde podrías ver tú un ciclo o un loop? Bueno, por ejemplo, cuando tú estás jugando en una máquina, por ejemplo, en una máquina tragamonedas, ahí tú, por ejemplo, si tú le escoges una opción y esa opción tú sales ganador o se cumple esa condición de que ganaste o que le atinaste, digamos, la máquina automáticamente te va a empezar a dar créditos o a dar dinero automáticamente. Entonces, ¿cómo se hace eso para saber dónde se detenga? O sea, para saber cuántos créditos te va a dar o cuántas monedas te va a dar. Pues para eso se usan los loops. Cuando un loop entra en la condición, hay un tope, hay un valor inicial y un valor final. Cuando la variable te dice empieza en 0 y termina en 20, por ejemplo, en 20 pesos, entonces ahí es donde entra el ciclo, porque automáticamente te va a estar dando dinero y se va a detener en el 20, por ejemplo. Bueno, en este caso, aquí vamos a seguir utilizando esta página que hemos estado utilizando, donde te explica qué significan cada cosa. Esto es lo que va a ir en la teoría. ¿Qué son los loops? ¿Qué es un loop o un ciclo o un bucle? Dice, los loops pueden ejecutarse en bloques de código tan extensos como lo permita la condición. ¿Qué quiere decir? Que puede ser un loop pequeño de 5 valores hasta un loop enorme de millones de valores. Los loops son muy accesibles porque son muy, ¿cómo le podría decir? Muy eficientes, porque nos ahorran mucho tiempo, reducen errores y hacen que sea el código más, digamos, más efectivo, más eficaz. ¿Sí? Esto es importante, lo de reduce tiempo, salva tiempo, porque en lugar nosotros de estar haciendo muchos programitas para que nos esté, por ejemplo, supongamos que tuvieras que hacer algo que se repita 20 veces, entonces tendrías que escribir un código enorme porque tendrías que decir, si sale uno, manda uno, imprime uno.
Si sale 2, imprime 2. No, aquí tú le dices dónde quiero que inicies y dónde te detengas. Esta es la sintaxis del while, o el mientras en español. En esta parte, bueno, está el while, la palabra while. Luego tenemos la condicional. Aquí es donde le vamos a decir hasta dónde quiero que llegue ese ciclo. Y aquí es lo que quiero que el código que se va a ejecutar si se cumple la condición. Mientras se cumpla esta condición, pues se va a estar ejecutando este código. Pero muchas veces, recuerden que en el if nada más decías tú if, pones la condición y se ejecutaba el código. En esta ocasión es probable que la condición se cumpla muchas veces, no una sola vez. Aquí tenemos un ejemplo muy fácil. Lo voy a ir ejecutando por si tarda en ejecutarse. Dice, lo voy a explicar primero y luego lo vamos a mandar a pantalla. Dice, tengo una variable entera que se llama i y le digo que empiece de 0. Puede empezar de 1, de 2. En este caso voy a empezar de 0. ¿Sí? Y le digo while, mientras i sea menor a 5, ¿qué quieres que haga? O sea, mientras este valor, recuerden que aquí está en 0. ¿Sí? Entonces quiere decir que mientras el valor sea menor a 5, o sea que sea 1, 2, 3 y 4, menor, no igual, sea menor a 5, ¿qué va a hacer? Pues va a imprimir este mismo valor. ¿Sí? Por ejemplo, ahí va. I es igual a 0. Entonces, dice, mientras i, entonces vale 0. Entonces dice, 0 es menor a 5, sí. Entonces va a imprimir el 0. Aquí está. Y este es muy importante. Este es a lo mejor lo vieron en los operadores incrementales. Hay operadores incrementales y decrementales. Este es el operador más. ¿Qué hace el operador más? El operador más, ahorita les explico exactamente lo que es, pero lo único que hace este es que cuando ya imprime el valor, le suma 1. Entonces, si imprimió el 0, va a sumarle 1 y va a dar la otra vuelta, entonces sí, ya no va a valer 0, va a valer 1. Y así se va a ir sucesivamente hasta que llegue a 4. Vamos a verlo aquí en el ejemplo. Miren, aquí está. ¿Sí? Miren, fíjense bien. Imprimió hasta el 4. ¿Por qué hasta el 4? Porque le dije, comienza en 0 y termina hasta un valor menor a 5. En este caso, cuando llegó al 4, se salió, miren, aquí está el 4. Ahora, ustedes dirán, a ver, pero si quisiera yo que empezara del 1 y terminara en el 5, pues fácil, le digo, ¿sabes qué? Quiero que comiences en el 1 y termines en el menor o igual a 5. Y le doy, y lo ejecuto y me va a tener que aparecer 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, aquí, perdón. Menor o igual. Aquí, menor o igual, vamos a ver, es que se me hace que no reconoce el operador. Vamos a ver por qué lo es. Me marcó un error aquí en el operador, en el menor e igual. Supongo que es porque los puse separados. Entonces, como los puse separados, a lo mejor por eso me genera el error. Pero ahorita vamos a ver el resultado. Entonces les decía yo, va a empezar en 1 y va a decir 1. Ahí está, miren. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, el error era porque tenía este separado. Pero nada más es por un error de sintaxis. Bueno, aquí dice, ¿cuánto vale i? 1. ¿Es menor o igual a 5? Sí, lo imprime. 2 y así se va hasta que llega al 5. Cuando llega al 5, dice 5 es menor o igual a 5. Sí, entonces lo imprime. Y como ya aquí, ¿cuánto valdrá ya ahí en esta vuelta? ¿Cuánto vale? 6. Entonces va a entrar al ciclo y va a decir 6 es menor o igual a 5. No, falso. Y se va a salir. Por eso se sale cuando llega al 5. Ahora les iba a explicar este operador que sirve. Este es como si yo le dijera i es igual a i más 1. Es lo mismo. Miren, me va a salir exactamente lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque esto de i más es lo mismo que yo se le dijera i es igual a i más 1. O sea, lo único que hace el i más, así, i más,
es que incrementa el valor o la variable un peldaño o un valor más. Le suma 1 a ese valor. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ese es el while. Así funciona el while. Ahorita les voy a explicar. Acá tenía yo un diagrama de flujo en PCInt, que este es un software que ya habían utilizado. No sé si lo recuerden. Pero este es el mismo. Miren, empieza en 0 y termina en 5. Y si se fijan, si yo lo corro, pues me va a imprimir del 0 al 4. ¿Sí? Ahí está, miren, 0 al 4. Ahora, ¿cómo logró este resultado? Bueno, ya se los expliqué, pero lo voy a explicar ahora con un diagrama de flujo para que lo entiendan un poquito más fácil. Miren, fíjense bien, aquí está. Fíjense bien, dice definir i como entero, ya lo definimos. Y le dijimos que empezara en el 0, el valor inicial, aquí está. Que es este valor, 0. Entonces, aquí todavía no lo imprime, ¿eh? Entra la condición y dice, 0 es menor que 5, tiene falso y verdadero. Si es falso se va a salir, pero como es verdadero, como 0 es menor a 5, lo va a imprimir aquí. Este verde lo imprime, entonces es cuando imprime el primer 0. Ahí está. Lo que hace, recuerden, le suma 1 a ese 0 y ya no vale 0, vale 1. Entonces se regresa. Y ya este no lo toma en cuenta, este 0, sino que toma el valor que le suma 1. Entonces ya i no vale 0, vale 1. Entonces dice, 1 es menor a 5, sí, y lo imprime aquí en esta acción. Y aquí está el 1, mírenlo. Le suma 1, entonces ya i no vale 1, vale 2, y se regresa. 2 es menor a 5, sí, y lo imprime, aquí está, mírenlo. 2, aquí todavía vale 2, 2, le suma 1 con este proceso, se regresa y le dice, 2 es menor, sí, imprime el 3, 3 más 1, 4, imprime el 4. Aquí es muy importante para que vean cómo se detiene. Aquí vale 4i, y sí entra, y lo imprime. Pero aquí le dice 4 más 1, 5, se regresa y le dice, 5 es menor a 5, no, es igual, pero no es menor. Entonces aquí ya se va por el camino falso y fin del proceso y ejecuta esto. Así de fácil funciona el while. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cómo funciona el do while? ¿Sí? Aquí está el do while. El do while es parecido, solamente que primero hacemos un do, que significa do en español, significa hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? Primero va a ejecutar el código y luego va a evaluar la condición. Entonces, aquí está la respuesta de la diferencia entre el do while y el while. La diferencia entre el while y el do while es que en el do while primero se ejecuta la acción y luego se evalúa el código. Acá no, miren. Acá, ¿qué hizo primero? Acá primero evalúa la condición y ejecuta el código. Acá no. Acá lo que hace primero es hace una acción, la que tú quieras, y luego evalúa la condición. Quiere decir que si, por ejemplo, puede ser, este while puede ser que no te mande a pantalla nada. ¿Sí? Por ejemplo, mira, voy a ponerlo acá entre eso. Por ejemplo, voy a ponerle aquí 0. Lo voy a hacer que no se ejecute ni una vez. 0 es menor a 0. Vamos a ver qué hace aquí. Entonces le estoy diciendo, perdón, aquí es i. Aquí es i. Y aquí le digo 0. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué va a imprimir? Si le estoy diciendo i vale 0, pero le digo, mientras i sea menor a 0, vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué hace en este caso. Y aquí, bueno, si no sale el resultado, ahí está. Si i es igual a 0, y aquí le digo 0 es menor a 0, pues no. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a salir, por eso no me muestra nada. Se sale. Y es más, si no me la creen, aquí yo, por ejemplo, puedo poner, aquí le puedo poner un system. Por ejemplo, un system.print.bln, y donde puedo imprimir yo para que vean que no hace nada. Por ejemplo, le pongo aquí nada. ¿Qué va a pasar?
que no me, se va a salir y me va a imprimir esto que yo puse aquí, nada. ¿Sí? ¿Y por qué se va a salir? ¿Por qué no entró? ¿Por qué no imprimió siquiera el cero? Ah, pues por la razón que les digo. Aquí está, miren, nada, no imprimió nada. ¿Por qué? O imprimió nada, más bien. ¿Por qué? Porque se salió. Porque ni siquiera entró aquí a este while. ¿Por qué? Porque cero no es menor que cero. ¿Sí? Ah, pero fíjense bien. Ahora, vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a hacerlo con el do. Entonces, yo aquí le pongo, por ejemplo, vamos a hacerlo con el do. Le pongo do, le pongo llave y le pongo aquí espacios y le pongo, ¿sabes qué? Imprímeme por lo menos X, W, cerramos llave, quitamos esto para que no nos marque error. Y aquí ponemos punto y coma. No, déjenme ver, checar acá la sintaxis del do. Do while, sí. Ok, entonces aquí, ¿qué va a hacer? Dice, es el mismo, nomás le cambié, por ejemplo, el do por el while. El while estaba aquí. Ahora, fíjense bien. Se supone que es lo mismo, es 0. Y la condición va a ser que 0 sea menor a 0. Entonces se supone que en el papel no tendría que imprimir. No, o sea, en el while no imprimiría nada. Pero vamos a ver aquí qué hace. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Ah, de que aquí se imprimió por lo menos el 0. Y si hubiera sido el while solo no imprime el 0. Entonces, esa es la única diferencia entre el do while y el while. Pero funcionan parecido. Lo único que sí, que si tú quieres que por lo menos te mande un resultado, por lo menos uno, tienes que usar el do while. Pero si no quieres que te muestre ninguno, si no cumple la condición, tendrás que utilizar el, el while solo. ¿Sí? Bueno. Aquí está, si se fijan, pueden hacer muchos programitas donde, por ejemplo, miren, voy a quitar este. Supongamos que quiero que haga, no sé, ustedes dirán, bueno, pero pues lo hizo ¿cómo le haría yo? Vamos hasta acá. Para que vean qué fácil es. Si ustedes dijeran, pues yo quiero que imprima los valores, pero del 0 al 50, por ejemplo, del 0 al 50. O es más, no, por ejemplo, del 1, ponerlo en inglés para aquí. Del 1, por ejemplo, del 1. Quiero que empiece del 1. Ahí está, ya le digo i es igual a 1. Y ya le digo i menor a 5. Pero no, le digo a 50. Y que me los imprima. Entonces lo va a hacer, miren. Va a imprimir los números del 1 al 50. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo, empieza del 1. Miren, si no me la creen. ¿Y por qué imprimió hasta el 49? Porque le dije menor a 50. Acuérdense, tienen que ponerle menor o igual para que te respete el 50 también. Entonces, si lo hago así, ya me va a aparecer del 1 al 50. ¿Sí? Ahora, si lo quieren hacer como que un poco más, por ejemplo, muchas variantes, miren, por ejemplo, puedo decirle al revés, que empiece del 50, nada más aquí, ojo, del 50 al 1, por ejemplo, entonces le digo del 50 al 1, entonces le digo, aquí tendría que ser mayor o igual a 1, ¿sí? Y aquí, en lugar de sumar, que reste. Entonces, si este es para sumar, el de restar no creo que tengan problema. Para identificarlo sería menos menos. ¿Sí? Entonces ahí le estoy diciendo, imprímeme los números del 50 al 1, que cambié, acuérdense. Aquí, en lugar de que empezara del 1, va a empezar del 50, o sea, es al revés los valores. Y aquí le puse en lugar de menor, mayor, y aquí le puse el decremento en lugar del incremento. Entonces ahí está, miren, 50 hasta el 1. Y puedo decirle hasta el 1, hasta el 3, hasta el 4, al que yo quiera.
Pero si ustedes ya todavía quieren un poco más, pueden hacerlo también, por ejemplo, si quieren del 1 al, por ejemplo, menor a, por ejemplo, vamos a hacerlo, menor a 20, del 1 al 20, pero de 2 en 2, ¿sí? Entonces aquí lo que tendrían que hacer, aquí sería y más, pues aquí lo que tendrían que hacer es multiplicarlo. Por ejemplo, aquí entra el 1, vale 1, aquí sería por 2, vamos a hacerlo, sería igual a i por 2. Vamos a ver qué aparece. Sí, tendría que aparecer este 2 4 6 1 2 4 8 16. ¿Por qué? Porque uno fíjense, ¿qué va a aparecer? Miren, 1 es menor a 20, sí. Y lo dice 1 por 2 2. Entonces, ¿cuánto vale i? 2. Luego brinca esto, 2 por 2 4. 4 por 2 8. 8 por 2 16. Y ya se cierra. ¿Por qué? Porque ya si le pongo yo 16 por 2, en la siguiente vuelta ya vale 32 y ya se pasaría mucho. ¿Sí? Entonces podrían hacer así para que los multiplique, para que sea de 2 en 2. O también pueden probar así, por ejemplo, i por 2. Déjenme ver si no me marca aquí conflicto con las variables. 1. Este sí se los pone, bueno, este va a ser hasta al 40. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí lo que está evaluando es el valor de i que pone aquí, no el que está acá. Entonces, si se fijan, aquí por ejemplo llega hasta el 20. Entonces, cuando i vale 20, todavía lo manda. 20 por 2 y ya imprime el 40. Recuerden, este i es simplemente, este es el que controla el ciclo, el valor de i y este de acá. No este es lo que imprimes. Esto, tú podrías imprimir incluso una palabra, miren, por ejemplo, es más, miren, vamos a poner del 0 al 5. Esto también es muy importante que lo sepan. Esto de aquí es simplemente lo que estoy mandando a imprimir, no tiene nada que ver. Puedo mandar la palabra hola 5 veces, ¿sí? Porque esto es lo que imprimes. No controla, esto no tiene nada que ver con el valor del ciclo. Los que manejan el ciclo son estos, miren. Este es el valor inicial, esta es la condición y este es el incremento. Este es simplemente la acción que vas a hacer el número de veces. ¿Cuántas veces? Por ejemplo, si yo les digo, quiero que haga algo 10 veces. Pues fácil. 0, 10. O si te mueve esto del 0, que es que el 0 no. 1 y 10. Entonces ahí va a imprimir la palabra hola. Se supone que 10 veces. ¿Sí? Porque empezó en el 1. Y recuerden que si le pongo igual, también va a tomar el 10. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Sí, bueno, espero que haya sido claro cómo funcionan los ciclos. De los ejercicios no se preocupen, nada más hagan los que están aquí, no hagan todos los que yo hice. Si gustan hacerlos, bueno, eso ya es su decisión. Aquí nomás vamos a hacer el ejercicio. Bueno, aquí no tiene chiste, aquí sería while, ¿no? While. No podría ser do while porque aquí, acuérdense que en el do while va el do, luego las llaves, luego lo que va a imprimir, cierran llaves, luego va el while, entonces no podría ser el do while, este es el while. Entonces aquí le ponemos, ¿qué falta aquí? El incremento, ¿no? Y más, así quedaría. ¿Sí? Bueno, ¿y qué imprimiría? ¿Qué valores? Empezaría en el 1 hasta el 6. Va a imprimir los valores del 1 al 6. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer ese ejercicio que viene ahí. Les digo, pueden hacerlo los que si quieren
hacer los que yo les puse, o pueden hacer, déjenme, es que lo tradujo. Recuerden que los ejercicios no los traduzcan porque, por ejemplo, aquí traduce el yo, pone como que es I, el pronombre I en inglés, yo. Entonces no, les va a salir mal el código. Entonces, ahí está, miren, este es lo correcto. Está el bueno. Bueno, con eso me despido. Ya si tienen alguna duda, me mandan mensaje, ya saben, al grupo o también por la plataforma Classroom. Saludos.